Bueno, hoy vamos a hablar de la cirrosis hepática, ¿sí? Vamos a ver un poco de generalidades y vamos a ver cirrosis descompensada y compensada. Dentro de lo que es la definición de cirrosis, sabemos que es el estadio final de enfermedades hepáticas crónicas, que se caracteriza por fibrosis y nódulos de regeneración, que compromete la arquitectura y la hemodinamia funcional hepática, y se asocia a nuevos hallazgos clínicos de hipertensión portal y defectos en la síntesis hepática. ¿Sí? Dentro de lo que es la etiología de la cirrosis, fíjense que es muy amplia. Tenemos patologías que causan fibrosis presinusoidal, parenquimatosas y postsinusoidal. ¿Sí? Ahí, bueno, es muy extenso. Las que conocemos más frecuentemente son la etiología alcohólica, virus hepatotropos, patología autoinmune como puede ser una cirrosis biliar primaria, bueno, no sé, parásitos, enfermedades como la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson, pero fíjense que es muy amplio. Dentro de lo que es el diagnóstico tenemos varios criterios. Dentro de lo que son los criterios clínicos tenemos signos y síntomas de hepatopatía crónica, que es lo que nosotros le vamos a buscar al paciente. Recuerden, desemio, tenemos la hipertrofia parotidia, que es de causa etílica, digamos, las angiodisplasias en tórax, la disminución de los vellos por el hiperestrogenismo, ¿sí? Bueno, todos los estigmas de hepatopatía crónica que nosotros vamos a buscar en los pacientes, ¿sí? Después tenemos criterios bioquímicos, que tenemos la pancitopenia y la hipergamaglobulinemia policlonal, que eso es lo que vamos a ver, básicamente son indicadores de hipertensión portal. Indicadores de fibrosis hepática cuando hay un índice TGO-TGP entre 1 y 2. Indicadores de insuficiencia hepática, esto es muy importante, tiempo de protrombina, factor 5, albúmina, bilirrubina, colesterol y colinesterasa. Y indicadores de disfunción circulatoria, vamos a tener la función renal, el sodio, tanto sérico como urinario. Dentro de lo que son los criterios ecográficos, vamos a tener indicadores de fibrosis avanzada, cirrosis hepática, estructura heterogénea o hiperecogénica, bordes irregulares, hipertrofia del lóbulo caudado o disminución del lóbulo cuadrado, y el tamaño que puede estar aumentado o disminuido, generalmente lo que vemos son hígados chicos, heterogéneos con bordes irregulares, es lo que más frecuente vemos en las ecografías. Indicadores de hipertensión, la esplenomegalia, que siempre la buscamos, circulación colateral o cavernomatosis. Y en la ecografía ecodoppler vamos a encontrar, vamos a ver la dirección del flujo, el aplaneamiento de la onda del flujo y la trombosis de la vena porta o suprahepática. Dentro de lo que son los criterios endoscópicos es la presencia de varices, ¿sí? Sea varices esofágicas o gástricas, la gastropatía hipertensiva y las varices intestinales o anorrectales que también pueden verse presentes en los pacientes con cirrosis. Y los criterios histológicos, que son la punción, biopsia hepática, esto no lo utilizamos de rutina, no lo hacemos a todos los pacientes cirróticos, el diagnóstico es con todos los criterios que vimos anteriormente, y las indicaciones de biopsia son la insuficiencia de órganos con indicación de trasplante o duda diagnóstica. Estas son las indicaciones para hacer la punción hepática, si no, para hacer diagnóstico de cirrosis no se punza a los pacientes, ¿sí? Histológicamente lo que vamos a encontrar es fibrosis y nódulos de regeneración. Dentro de lo que es la clasificación tenemos cirrosis compensada o descompensada. La compensada generalmente tiene un curso asintomático, es de larga evolución y tiene una excelente sobrevida. En el caso de la descompensada, hay presencia de alguna de las complicaciones mayores de la cirrosis, que son la citis, la hemorragia varicial o la encefalopatía hepática. Dentro de lo que es cirrosis compensada vamos a tener recomendaciones, es decir, ¿qué vamos a hacer con el paciente compensado? Vamos a indicarle que tenga abstinencia de alcohol, restricción sódica, evitar drogas nefrotóxicas, asegurar una buena nutrición del paciente, ¿sí? Vacunación contra el virus B, el virus A, neumococo, antigripal, ¿sí? Tratamiento relacionado a la etiología, y esto es básicamente si es por causa alcohólica, el abandono del alcohol, si es un virus hepatotropo que podemos hacer tratamiento, hacemos tratamiento.
Y recomendaciones de acuerdo a la etiología, depende lo mismo, o sea, si, no sé, si es un paciente que tiene un virus C, bueno, tratar de alejarlo del consumo de drogas endovenosas, ese tipo de cosas, ¿sí? En el caso de la cirrosis compensada, ¿cómo vamos a seguir a este paciente? ¿Sí? Básicamente el seguimiento se recomienda cada 6 meses. Es con interrogatorio, examen físico, laboratorio completo, ¿sí? Alfa-fetoproteína y ecografía abdominal. La alfa-fetoproteína, ustedes saben que todo paciente cirrótico, independientemente de su etiología, tiene una alta predisposición o sea, aumenta el riesgo de hepatocarcinoma. Por lo cual, estos pacientes entran en screening de hepatocarcinoma, el cual se realiza con ecografía abdominal y, si se tiene disponible, alfa-fetoproteína cada 6 meses. Lo que sí no debe faltar es la ecografía abdominal, ¿sí? Y la endoscopia digestiva alta la vamos a hacer al diagnóstico y luego, en ausencia de varices, se hace cada 2 o 3 años. En el caso de tener varices chicas, se hace cada 1 o 2 años. En el caso de varices grandes, se hace anual. Y en el caso de varices erradicadas, también se hace en forma anual. Dentro de algunos de los scores que utilizamos para, digamos, para homogeneizar este tipo de pacientes y poder hablar todos de lo mismo, digamos, se utiliza el CHAL-PU, que es un score que utilizamos muy frecuentemente en la clínica médica, y que tiene algunos parámetros que vamos a evaluar, como son la presencia de encefalopatía, la presencia de ascitis, la cantidad de gramos de albúmina que posee el paciente, bilirrubina y tiempo de protrombina. La ventaja que tiene es que es un modelo pronóstico para cualquier tipo de causa de cirrosis, y la desventaja es que tiene algunas variables que son subjetivas, como el grado de ascitis o el grado de encefalopatía. Pero la verdad es que lo utilizamos mucho en la práctica clínica. Otro score que también utilizamos es el MEL. El MEL básicamente lo que hace es determinar la mortalidad a corto plazo, los primeros 3 meses, por lo cual es un score que se utiliza en la distribución de órganos en aquellos pacientes que están en lista de trasplante hepático. Se utiliza la bilirrubina, ¿sí? Y la creatinina para hacer este score. Acá pueden ver que incluso existen aplicaciones que la podemos bajar en el celular para poder utilizar el MEL, y lo que también se agregó como variable más, otra variable nueva, es el MEL sodio. Para que tenga mayor exactitud, se agregó el sodio también en este score. Y acá tenemos un porcentaje según el MEL que tiene el paciente, la mortalidad a los 3 meses. Entonces fíjense que un MEL mayor a 30 ya aumenta muchísimo, en 52 a un 71 en el caso de más de 40 el valor del MEL, el porcentaje de mortalidad a los 3 meses. Bueno, dentro de las complicaciones, una de las complicaciones que vemos es el síndrome ascítico edematoso. Ustedes saben que, bueno, podemos pasar de cirrosis compensada a descompensada, y las causas más frecuentes de descompensación generalmente son infecciones, que pueden ser PBB, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, son las 3 más frecuentes, pero también puede ser infecciones en cualquier parte, puede ser infecciones de piel y parte blanda, cualquier tipo de infección me puede pasar de una cirrosis compensada a descompensada. Obviamente la ingesta de alcohol, la sobreinfección con un virus hepatotropo, por ejemplo, un HCC, un hepatocarcinoma puede descompensar una cirrosis, el abuso de drogas nefrotóxicas o el abuso de diuréticos también puede descompensar una cirrosis, hemorragia digestiva, ¿sí? Tengo múltiples causas que pueden descompensar la cirrosis. Y una de las complicaciones de esa descompensación puede ser un síndrome ascítico edematoso como presentación. Sabemos que la ascitis es la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal, consecuencia de la hipertensión portal. Es una de las complicaciones más frecuentes de la cirrosis, y el 50% de los pacientes cirróticos desarrollan ascitis en el transcurso de 10 años. ¿Sí?
Dentro de lo que es la evaluación y el enfoque diagnóstico de esta complicación, tenemos la anamnesis y el examen físico, siempre muy importante. El análisis del laboratorio, que acá lo que vamos a hacer es siempre pedir un laboratorio completo, vamos a pedir hemograma, glucemia, urea, creatinina, hepatograma, tiempo de protombina, ionograma, ¿sí? Tiempo de protombina y RINLA, se piden las dos, se pide coagulograma, albúmina sérica, ¿sí? Todo esto vamos a pedir al laboratorio. Parasintésicas diagnósticas y terapéuticas y ecografía abdominal. Esto es lo que tenemos al principio del enfoque de los pacientes con un síndrome ascítico edematoso, ¿sí? ¿Cómo se presenta el cuadro clínico? Básicamente, nosotros lo que tenemos que buscar en estos pacientes cuando los recibimos es el interrogatorio, como dije antes, es fundamental. Busco antecedentes de ingesta de alcohol, factores de riesgo para contraer una enfermedad por virus hepatotropo, como puede ser drogas endovenosas, antecedentes de transfusiones hace varios años, cirugías, bueno, lo que sea que yo pueda inferir alguna causa de cirrosis. Luego el examen físico vamos a buscar los estigmas de hepatopatía crónica, el aumento del perímetro abdominal, matidez desplazable, el signo de Morganio o de la onda líquida, el signo del témpano, edemas periféricos y pérdida de la masa muscular. Después tenemos la clasificación de la ascitis, ¿sí? La vamos a clasificar en no complicada o refractaria y según la severidad en grado 1, 2 y 3. La ascitis no complicada es aquella que no complica ni con infección ni con síndrome hepatorrenal, ¿sí? La severidad la vamos a dividir en grado 1, 2 y 3, y esto va a ser, el grado 1 es una ascitis que solo vemos con la ecografía, ¿sí? El grado 2 se detecta clínicamente distensión moderada del abdomen, y el grado 3 ya cuando hay una distensión marcada y un abdomen bien tenso, ¿sí? Como el de la foto, por ejemplo. En el caso de la ascitis refractaria tenemos resistencia a los diuréticos, que es aquella ascitis que no responde a las dosis máximas de los diuréticos. Y refractaria por diuréticos intratables es aquel paciente que por algún efecto adverso no puede recibir diuréticos, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar el líquido ascítico? ¿Sí? Esto dijimos que todo paciente que ingresa o que desconocemos requiere una paracentesis diagnóstica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir en el líquido ascítico? Normalmente lo que pedimos son tres cosas: el físico-químico, el cultivo y el citológico, ¿sí? Dentro de lo que es el físico-químico vamos a tener el recuento de polimorfonucleares o recuento de leucocitos en realidad, en donde un recuento de polimorfonucleares mayor a 250 me hace el diagnóstico de PBE. Normalmente cuando ustedes pidan un físico-químico líquido ascítico, van a ver que les van a informar leucocitos totales y en porcentaje le van a informar los polimorfonucleares. Esto es muy importante para que no se confundan, porque por ahí tienen 1000 leucocitos, pero tienen un 10% nada más de polimorfonucleares, y no me da para hacer el diagnóstico de PBE, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo bien en cuenta. Después tenemos el cultivo, la medición de proteínas totales y albúmina, y esto es muy importante para poder realizar el GASA. Y otros test opcionales son la medición de glucosa, LDH, amilasa, triglicéridos, ¿sí? Bueno, y acá el examen citológico lo pone como opcional. La verdad que nosotros en la práctica médica, si es un paciente de primera vez que no lo conocemos, le pedimos siempre el citológico, ¿sí? Y bueno, después podemos utilizar el GASA, recuerden que es un gradiente entre la albúmina sérica y la albúmina del líquido, y tenemos que si el GASA es mayor a 1.1, vamos a tener que la causa puede ser por hipertensión portal. Pero hay otras causas de ascitis que vamos a tener un GASA mayor a 1.1, y ahí es donde intervendrían las proteínas del líquido para hacer un diagnóstico diferencial. Obviamente que la clínica del paciente también es diferente, no es lo mismo la clínica de un paciente cirrótico a la clínica de una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, un índice de GASA mayor a 0.1 con proteínas por debajo de 250, cirrosis.
Ahora, un gasa mayor a 1.1 con proteínas mayores a 250 me va a hablar de una insuficiencia cardíaca, de un Buchiari o una citis mixta. Si el gasa es menor a 1.1, vamos a pensar en enfermedad peritoneal si tengo muchas proteínas, o en un síndrome nefrótico si tengo bajas proteínas en el líquido. ¿Sí? Es como una forma de diferenciarlos. ¿Cuál es el tratamiento en general de estos pacientes? Internación si es el primer episodio, si tiene ascitis moderada severa, sospecha de PBE o encefalopatía hepática. Todos esos son criterios de internación. Vamos a hacer abstinencia de alcohol y evitar drogas nefrotóxicas, dieta hiposódica y restricción hídrica si tengo una hiponatremia severa que se considera por debajo de 126, y el control del peso de los pacientes, que es lo que nosotros vamos a objetivar y que lo que buscamos con el tratamiento es descender entre 300 y 500 miligramos cuando el paciente solo tiene ascitis sin edemas en miembros inferiores, y entre 800 y 1000 miligramos día si presenta edemas en miembros inferiores. ¿Sí? Este es el tratamiento de general, digamos. Hasta un 20% de los pacientes pueden lograr el objetivo de descenso de peso solamente con el reposo, la dieta hiposódica. ¿Sí? Tratamiento farmacológico, tenemos espironolactona y furosemida. Normalmente nos manejamos de esta manera. Si el paciente tiene ascitis con edemas en miembros inferiores, empezamos con 100 de espironolactona y 40 de furosemida y buscamos el objetivo del descenso de peso. ¿Sí? La dosis de la espironolactona se puede incrementar en forma gradual cada 5 a 7 días con una dosis máxima de espironolactona de 400 miligramos y la dosis máxima de furosemida es 120 miligramos. Los efectos adversos del tratamiento diurético pueden ser la hiponatremia, la hipercalemia, hipocalemia si tengo mucha furosemida, encefalopatía, insuficiencia renal o ginecomastia. Y esas pueden ser las complicaciones de los diuréticos. Si tenemos ascitis a tensión, vamos a hacer una paracentesis evacuadora completa, que es el método de elección, ¿sí? Se continúa con los diuréticos igualmente a altas dosis, y se debe prevenir la disfunción circulatoria cuando yo extraigo líquido con albúmina, ¿sí? Lo que se hace es una reposición de 8 gramos de albúmina por litro que saco, a partir de los 5 litros, y acá quiero hacer una aclaración. Hasta 5 litros yo puedo sacarle líquido al paciente y no corregir, o solamente poner, mejor dicho, un 500 mililitros de solución fisiológica. Hasta 5 litros. Ahora, si yo le saco más de 5 litros al paciente, sí o sí debo hacer la reposición de albúmina. Y la reposición de albúmina no se hace a partir, ahí hay que corregir, después lo voy a modificar antes de mandárselo, no es a partir de los 5 litros que yo repongo, sino que si yo me pasé los 5 litros, repongo la cantidad de litros que le saqué. Si le saqué 10, repongo 10, no repongo 5. ¿Cuándo no vamos a realizar paracentesis evacuadora? Cuando el RIN sea mayor a 1.6, plaquetas menor de 50.000 o un TP menor al 40%. En el caso de ascitis refractarias, lo que se hace normalmente son paracentesis evacuadoras cada 2 a 4 semanas, y esto se va evaluando según la producción de ascitis que tenga el paciente. Otra de las opciones terapéuticas son los TIPS, el trasplante hepático ortotópico, los shunt portosistémicos quirúrgicos. Esto tiene un pronóstico bastante malo, con un alto riesgo de síndrome hepatorrenal, ¿sí? Con una mortalidad del 21% en 6 meses. Recuerden, esto es del manejo en general, entonces decíamos, un paciente que no conocemos y que ingresa con un síndrome ascítico edematoso, algo que no les dije, recuerden que lo van a ingresar, anamnesis exhaustiva, examen físico completo, entonces le pedíamos el laboratorio, hacíamos la paracentesis diagnóstica, y recuerden que una de las causas más frecuentes de descompensación son las infecciones, por lo cual estos pacientes deben ser pancultivados, ¿sí? Le pedimos hemos,
le pedimos orina completa, le pedimos radiografía de tórax en busca de patología respiratoria, ¿sí? Eso me había olvidado decirles. Luego, el control de peso y la instalación del tratamiento diurético, aparte de la dieta hiposódica, ¿sí? Y la restricción, en realidad nosotros a estos pacientes no le ponemos solución fisiológica, manejamos toda la internación con dextrosa, a lo mínimo que requiere el paciente, si es un paciente que come, digamos, por ahí hacemos una hidratación basal a 7 gotas, solamente para tener una vía y poder pasarle la medicación que requiramos, ¿sí? Bien, peritonitis bacteriana espontánea, muy asociado obviamente al síndrome cístico dermatoso. Es una infección monomicrobiana del líquido acítico, una complicación frecuente entre el 10 al 30% de los pacientes cirróticos, tiene una mortalidad del 20%. La etiología más frecuente son bacilos gram negativos del 70% y Escherichia coli, ¿sí? Dentro de estos bacilos gram negativos. Y se produce por translocación bacteriana desde la luz intestinal, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico de esta patología? Vamos a hacerlo en asitis de reciente comienzo o recurrentes, ante el ingreso hospitalario del paciente, o una clínica sugestiva con signos de toxicidad sistémica, encefalopatía hepática aguda o empeoramiento de la función hepática, insuficiencia renal y hemorragia digestiva, ¿sí? ¿Cómo hacemos diagnóstico de PBE? Diagnóstico entonces lo vamos a hacer con polimorfonucleares mayores a 250, como habíamos visto antes, cultivo positivo, PBE con todas las letras, polimorfonucleares mayores a 250 con cultivo negativo, una neutroascitis, ¿sí? Que se la trata exactamente igual que una PBE. Polimorfonucleares menores de 250 con cultivo positivo, puede ser una bacteriocitis y hay que reevaluar, ¿sí? En el caso de la bacteriocitis, lo que hacemos es tomar una nueva muestra en 24 o 48 horas, ¿sí? Si esta nueva muestra tiene polimorfos mayores de 250, hago tratamiento, independientemente de lo que me da el cultivo. Si los polimorfos son menores de 250 con el cultivo positivo, trato. Si tengo menos de 250 polimorfos con cultivo negativo, lo considero contaminación. Dentro de lo que es el tratamiento de la PBE tenemos dos factores muy importantes, los antibióticos y la albúmina. Le vamos a hacer un tratamiento empírico, generalmente utilizamos cefalosporina de tercera generación. Vamos a utilizar cefotaxima 2 gramos cada 12 horas, post-extracción, que es lo que generalmente usamos, gramos cada 12 horas por 5 a 8 días, ¿sí? Más albúmina, que utilizamos 1.5 gramos kilo de peso al momento del diagnóstico, y luego continuamos 1 gramo kilo por 72. Vamos a las 48 horas de comenzado el tratamiento de antibiótico, nueva paracentesis, y lo que hacemos es constatar de que haya una disminución del 25% de los polimorfos nucleares, ¿sí? Si esto no sucede, hay que sospechar bacterias resistentes o una peritonitis bacteriana secundaria. ¿Estamos? Hacemos profilaxis y, digamos, ¿y cuánto? La profilaxis secundaria la vamos a hacer en todo paciente que tiene una PBE previa, ¿sí? Y lo vamos a hacer con norfloxacina, 400 miligramos día. ¿Hasta cuándo? Hasta que desaparezca la citis, el paciente tenga un trasplante hepático o muera, ¿sí? Ese es el tiempo. La profilaxis primaria, ¿en quiénes la vamos a hacer? En pacientes que tengan una hemorragia digestiva alta, o en pacientes con alto riesgo de PBE, que van a ser aquellos pacientes con una bilirrubina total mayor de 3.2, plaquetas menores a 98.000, o proteínas totales del líquido acítico menor a 1. ¿Sí? Estas son las condiciones de un paciente de alto riesgo. ¿Y qué vamos a hacer? Norfloxacina, 400 miligramos cada 12 horas por 7 días. O ceftriaxona endovenosa, nosotros damos ceftriaxona generalmente cuando hay una hemorragia digestiva, utilizamos más cefalosporina y norfloxacina, no así en la profilaxis secundaria, en donde sí utilizamos norfloxacina. Síndrome hepatorenal es una insuficiencia renal funcional que ocurre en pacientes con enfermedad hepática avanzada e hipertensión portal.
y que se da en ausencia de evidencia clínica, bioquímica o anatómica de otras causas de falla renal. ¿Sí? Tenemos tipo 1 y tipo 2. Ahora hay unas clasificaciones nuevas que la verdad que me pareció un poco engorroso para ustedes dárselas. Básicamente el tema de insuficiencia renal en un paciente cirrótico es muy amplio. Entonces el síndrome hepatorrenal es una insuficiencia renal funcional que debo descartar otras causas de insuficiencia renal. ¿Sí? Tenemos tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, una alteración rápida y progresiva de la función renal, definida como un aumento de la creatinina por encima de 2.5 miligramos, o una reducción del 50% o más del aclaramiento de creatinina, con un nivel de menos de 20 mililitros minuto en un periodo menor a 2 semanas. ¿Sí? Siempre está precedido de algún evento precipitante, como pueden ser infecciones bacterianas, como la PBE, hepatitis alcohólica aguda, una paracentesis sin reposición de albúmina, lo que hablábamos hace un ratito, hemorragia varicial, suele estar acompañada de una disfunción multiorgánica y se asocia con una alta tasa de mortalidad que es superior al 50% al mes. ¿Sí? La tipo 2 tiene un deterioro de la función renal más lento, más progresivo, es de semanas a meses. La creatinina sérica va a oscilar entre 1.5 y 2.5. Ocurre en pacientes que tienen una relativa preservación de la función hepática, y la consecuencia de estos pacientes es la citis refractaria al uso de diuréticos, ¿sí? Y se asocia con mejor pronóstico que el tipo 1. ¿Cuál es el tratamiento? La mayoría de los estudios que se hicieron con vasoconstrictores se hicieron en pacientes con el síndrome hepatorrenal tipo 1. Y en estos pacientes lo que se hace es una combinación de terlipresina y albúmina. La terlipresina lo vimos en hemorragia digestiva. La terlipresina es una droga vasoactiva, lo que produce es una contracción del territorio esplácnica y de esta manera disminuye la hipertensión portal. Asociado a la albúmina, con lo cual yo aumento la presión oncótica y todo esto me mejora la circulación efectiva del paciente. ¿Sí? Utilizamos la terlipresina en una dosis de 1 miligramo cada 4 a 6 horas endovenoso asociado a la albúmina, y de albúmina tenemos la dosis de 1 gramo kilo de peso los primeros 10 días y luego continúo. Acá puse 40, esto está mal. Bueno, puede ser 40 gramos día, que sería un frasco, 32 gramos trae el frasco de albúmina. Diálisis se la utiliza en los pacientes con un síndrome hepatorrenal tipo 1, especialmente en aquellos pacientes que, terapia puente, van al trasplante hepático, ¿sí? Y es una opción temporaria en pacientes que no respondan a los vasoconstrictores ni a los TIPS, ¿sí? O que desarrollen sobrecarga severa de volumen, acidosis metabólica o hiperpotasemia refractaria. Esas serían las indicaciones de llevar a un paciente a diálisis, ¿sí? El otro tratamiento, los TIPS, tratamiento alternativo, el síndrome hepatorrenal tipo 1, que no muestra respuesta a los vasos constrictores, nuevamente como puente al trasplante hepático. Y el trasplante hepático es el tratamiento de elección del síndrome hepatorrenal, tiene una sobrevida en el síndrome hepatorrenal aproximadamente el 85% al año, el 60% a los 3 años. Síndrome hepatorrenal es una patología poco frecuente de ver como entidad de síndrome hepatorrenal, pero lo que no es poco frecuente de ver es la insuficiencia renal en el paciente cirrótico, ¿sí? Incluso van a ver, que seguramente lo van a estudiar luego en nefrología, que hay una nueva clasificación que se llama AKI, en donde va determinando el grado de compromiso de la alteración de la función renal, ¿sí? Tenemos aquí 1, aquí 2 y aquí 3, y ya no se trata de no utilizar en estos pacientes solamente el valor de creatinina. ¿Por qué? Porque se sabe que la creatinina está modificada en este tipo de pacientes por la gran pérdida de masa muscular que tienen. Entonces lo que se busca, en lugar de utilizar el número concreto, es
relacionarlo con la creatinina previa que tienen los pacientes y ver si tengo un aumento de más de 0,3, bueno, ya tomarlo como una alteración de la función renal, porque si esperamos a que supere el 1,5 en un paciente que tiene baja masa muscular, vamos a llegar tarde y ya el paciente va a estar complicado francamente con su insuficiencia renal. Entonces, bueno, esos son los criterios más nuevos. La verdad me parecieron bastante engorrosos si no vieron nefro, pero bueno, cuando vean nefrología se va a completar todo esto que les cuento, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Es muy importante, chicos, que ustedes estudien. Yo ahora no se los di porque la fisiopatología es muy extensa, pero es muy importante que ustedes estudien qué es lo que pasa en la hipertensión portal y por qué se generan todas estas complicaciones. ¿Sí? Básicamente, la fibrosis hepática, qué es lo que produce, el aumento de la resistencia, el paso de vasodilatadores esplácnicos, qué pasa con la circulación sistémica, el aumento del gasto cardíaco, el hipoflujo renal consecuente a esto, con todos los métodos compensadores como el sistema renina-angiotensina, el sistema simpático, la aldosterona. ¿Qué pasa para poder ir entendiendo todas las complicaciones que van pasando en el paciente cirrótico? ¿Sí? Si ustedes comprenden todo ese circuito, van a poder entender todas las complicaciones y van a poder entender el tratamiento, ¿sí? Si quieren lo podemos ver más en detalle, si ustedes lo leen, lo estudian, cuando hagamos el trabajo presencial, la reunión presencial, que creo que es el próximo miércoles, este miércoles no el otro, vamos a hablar de alteración del hepatograma y si quieren charlamos un poco de todo este circuito para que lo puedan comprender bien, ¿sí? Bueno, y una de las últimas complicaciones mayores que tenemos es la encefalopatía hepática, es el conjunto de alteraciones neuropsiquiátricas potencialmente reversibles en pacientes con insuficiencia hepática. Conforma una de las complicaciones mayores de la cirrosis y es un marcador de mal pronóstico, ¿sí? Tiene una prevalencia de 30 al 45%, con una supervivencia del 42% al año y el 23% a los 3 años. Es multifactorial y hay alteraciones que afectan el comportamiento, la personalidad, la inteligencia, la neuromotricidad y el nivel de conciencia, ¿sí? Dentro de lo que es la patogenia de la encefalopatía hepática, tenemos y sabemos que hay una degradación de productos nitrogenados en el tracto digestivo y translocación bacteriana por la hipertensión portal, ¿sí? Esto que produce, hay un aumento de, básicamente, de la formación de amonio, ¿sí? Entonces, esto al tener una insuficiencia hepática con YUM portosistémicos, esta hiperaponemia pasa a la barrera hematoencefálica y produce edematización de los gastrocitos, alteración de neurotransmisores, acúmulo de manganeso y alteración del metabolismo del oxígeno y la glucosa a nivel cerebral, produciendo la encefalopatía hepática, ¿sí? ¿Cuáles son las causas desencadenantes de esta patología? Constipación, hemorragia digestiva, infecciones, insuficiencia renal, deshidratación, hepatocarcinoma, fármacos como las benzodiazepinas, los diuréticos y el alcohol, ¿sí? Son múltiples las causas que pueden desencadenar una encefalopatía hepática. Dentro de lo que es la clasificación tenemos tipo A, cuando es una encefalopatía hepática asociada a una falla hepática aguda, ¿sí? El tipo B, básicamente, esto de falla hepática aguda significa falla hepática sobre un hígado previamente sano, ¿sí? El tipo B es la encefalopatía hepática asociada a un YUM portosistémico sin enfermedad hepática intrínseca. Y el tipo C es la asociada a cirrosis e hipertensión portal con o sin YUM portosistémico, ¿sí? Dentro de lo que son los criterios clínicos, vamos a ya la encefalopatía manifiesta, tenemos el grado 0, 1, 2, 3 y 4. El 0 cuando tengo el paciente que es asintomático, pero tiene test psicométricos positivos, ¿sí? El grado 1 generalmente hay confusión leve, básicamente lo que vemos en la práctica médica más frecuente es la alteración del ritmo sueño-vigilia, ¿sí? Hola mi amor. El grado 2 hay somnolencia, desorientación temporoespacial,
¿sí? Y vamos a tener flapping, generalmente que es lo que más revisamos, el flapping o la rueda dentada, ¿sí? Que ya está en el medio del grado 2, grado 3. El grado 3 ya hay estupor, responde solo a estímulos dolorosos, vamos a tener flapping, rigidez muscular y puede haber Babinski positivo. Y el grado 4 ya el paciente está en coma, hay rigidez, hipotonía y también todos los test positivos. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, bueno, algunas de las que hablábamos antes. Alteraciones del estado mental, básicamente trastornos del ritmo, sueño, vigilia, desorientación temporoespacial es lo que más vemos, alteraciones de la personalidad y comportamiento, básicamente ustedes le preguntan a los familiares y básicamente ustedes le preguntan a los pacientes y los pacientes le dicen, a los familiares, perdón, que no los reconocen o que tienen comportamientos agresivos con los familiares, eso es lo que más generalmente refieren, o lo que más refieren los familiares es la alteración del ritmo sueño-vigilia. Son pacientes que están despiertos de noche y duermen de día, ¿sí? Alteraciones neuromusculares, las que vimos, electerisis o flapping, signo de Babinski y rigidez de la rueda dentada. Los test psicométricos permiten evaluar la atención y la función motora y el procesamiento de la información de estos pacientes. El electroencefalograma, los hallazgos habituales son disminución de la frecuencia, aumento en la amplitud de las ondas y ondas trifásicas, y modificaciones en las ondas de potenciales evocados. La verdad es que tampoco se pide de rutina un electroencefalograma en pacientes en donde claramente tienen una encefalopatía de origen hepático, ¿sí? Pruebas de laboratorio fundamentalmente para determinar si hay un factor precipitante de esta encefalopatía, todo lo que hablamos de la hemorragia digestiva, las infecciones, ¿sí? Alteraciones de la función renal, que puedan desencadenar una encefalopatía hepática. Y el caso de las imágenes, básicamente se utiliza tomografía y resonancia para descartar patología orgánica de otro tipo, como puede ser una isquemia cerebral, aneurisma, hemorragia, etc. Enfoque diagnóstico y terapéutico, básicamente descartar causas tóxicos metabólicas o estructurales, análisis de laboratorios en general con orina y cultivos. Si tiene ascitis, vamos a hacer la parasíntesis diagnóstica y corregir si se identifica la causa desencadenante. Medidas generales de estos pacientes: hidratación y nutrición, corrección del medio interno y protección de la vía aérea cuando ya tenemos una encefalopatía grado 3-4. Y las medidas farmacológicas son el lactulón de 15 a 30 mililitros cada 8 horas, rifaximina 400 miligramos cada 12 horas, y en el caso de no encontrar ninguna causa desencadenante, podemos utilizar tratamiento empírico con una cefalosporina de tercera generación. Básicamente, entienden por qué el uso de lactulón y rifaximina. Dijimos que los compuestos de amonio, de amoníaco se generan a nivel del tubo digestivo, por eso lo que se busca es un aumento de la catarsis con menor contacto de la mucosa con los tóxicos y así disminuir la absorción de los mismos, ¿sí? Y con la rifaximina lo que hacemos es tratar toda la flora bacteriana para evitar que las bacterias intestinales degraden la comida y la transformen en metabolitos. Diagnóstico diferenciales con encefalopatías metabólicas, hipoglucemia, trastornos electrolíticos, hipoxia, uremia, cetoacidosis, encefalopatías tóxicas, como puede ser la ingesta aguda de alcohol, drogas vasoactivas, salicilatos o metales pesados, y lesiones intracraneales, como lo que le decía antes, hemorragia subaracnoidea, infarto, tumor, absceso, meningitis, ¿sí? O desórdenes neuropsiquiátricos. La realidad es que generalmente la determinación de la encefalopatía es bastante fácil de identificar, pero por ahí hay grises en donde tenemos que pedir interconsulta al neurólogo para que descarte alguna otra cosa, algún otro tipo de encefalopatía que no necesariamente viene por su hipertensión portal o su cirrosis, ¿sí? La prevención, básicamente, reforzar las medidas de deshabituación del alcohol, la prohibición del consumo de benzodiazepinas,
La prevención de la constipación son pacientes que se van al alta con lactulona a su casa buscando una catarsis de 2 veces por día, perdón. Profilaxis de la hemorragia digestiva por varices esofágicas, profilaxis de la PBE, y precaución al administrar los diuréticos. Dijimos que el abuso de diuréticos podía ser una causa de descompensación y producir encefalopatía hepática.